Hola amigos, de nuevo nos encontramos, la poderosa Academia Grupo San Marcos. Tu profesor Percy García va a apoyarlos con otro tema, un tema resumido, porque este es un tema sumamente extenso y bonito y apasionado, lo llamado el ciclo celular. ¿De acuerdo? Ciclo celular. Lo bonito de estas diapositivas, lo bonito de estas clases virtuales, ¿de acuerdo, alumnos? ¿Cuál es, profe? Me dirás. Un resumen, un resumen interesante y que ese resumen teórico que usted va a apreciar en las imágenes sirvan para que respondas preguntas examen de admisión, aunque usted no lo crea. ¿Qué comprende el ciclo celular? Ahí tú puedes apreciar dos etapas, la interfase y la división celular. Pasemos a nuestro resumen teórico que les va a interesar bastante. Ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. ¿Está bien? ¿Cómo definimos al ciclo celular? ¿Qué es el ciclo celular? Es el ciclo vital de la célula. Sinónimo, es el ciclo biológico de la célula. Recuerda, en nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos. Al final hay que descansar, ¿no? Lo mismo ocurre en la célula. Una célula, después de haberse formado, crece. Después de crecer se tiene que dividir. Y esta célula también tiene pues su tiempo de vida limitada. A ver, empezamos con las etapas del ciclo celular entonces, de acuerdo al primer ítem que estamos conversando. ¿Cuáles son las dos etapas? Usted menciona a la interfase y a la división celular, que lo vimos en la primera lámina. Empezamos con la interfase. ¿Qué ocurre en la interfase? Es cuando una célula, nuestra por ejemplo, va a crecer. Y para que la célula pueda crecer, la interfase presenta 3 periodos. ¿Cuál es el orden? G1, S y G2. Esa letra G es la inicial de una palabra en inglés, growth, que en español significa crecimiento. ¿Qué ocurre en la G1 y en la G2? Muchos eventos. Por ejemplo, en ambos periodos, el ribosoma que hay en la célula, que hay en el citoplasma, elabora proteínas. Tú le dices síntesis de proteínas. Pero de los 3 periodos que te estoy mencionando, la que te tiene que venir en tu examen sí o sí es el periodo S, que es la abreviatura de una palabra, síntesis, que sabes que significa formación. ¿Y qué ocurre en el periodo S? Porque es la más importante. Porque ahí se realiza la replicación del ADN, que fue una explicación que lo vimos en una lámina anterior, en un video anterior. Cuando la célula realiza estas actividades, cuando duplica su ADN, cuando los ribosomas elaboran proteínas, cuando se duplican, se dividen las organelas, ¿qué sucede con la célula? Pues la célula crece. Una vez que la célula crezca, viene la segunda etapa, que es la división celular. Es la formación de células hijas. A esta división celular llámale también fase M. Fase M. ¿Qué comprende la división celular? Tanto a la mitosis como a la meiosis. Mitosis, meiosis.
Hablemos sobre la mitosis. ¿Qué células humanas se dividen por mitosis? ¿Qué respondes? Células somáticas. Profesor, estas células que estoy viendo ahorita son ejemplos de células somáticas. Sí. Recuerda que soma significa cuerpo. Son células localizadas en nuestro cuerpo. Un ejemplo de célula somática se localiza en nuestra piel, la célula epitelial. Usted ve, por ejemplo, ahí en la figura la palabra profase, que son fases de la mitosis, y un rato te lo explico. Y encima de profase, ¿qué observas? Una célula somática, una célula epitelial. Eso de color oscuro, color marrón, ese es el núcleo. Y dentro del núcleo usted me va a colocar el número 2 y la letra N minúscula. ¿Qué es eso? La representación de una célula somática. Es una célula diploide. 2N significa diploide. ¿Y qué es una célula diploide? Es aquella célula que cuando se va a dividir por mitosis, al final, mira la parte final de esta mitosis donde dice citocinesis, al final que se forman dos células hijas somáticas, que ya sabes qué significa, también diploides. 2N, ¿no? Eso es la mitosis. Eso es la mitosis. ¿Qué objetivo tiene la mitosis en nuestro cuerpo, por ejemplo? Regenerar tejidos. Usted tiene una herida, mueren muchas células. ¿Aparecerán otras? Por supuesto, van a aparecer por mitosis. Para que ocurra la mitosis, si tú observas de nuevo la imagen, ¿qué se va a dividir primero? El núcleo. Y luego, ¿qué se divide? El citoplasma. A la división del núcleo, llámale cariocinesis, con C, cinesis. Y a la división del citoplasma, ahí lo tienes, citoquinesis o cinesis, con C. Para que el núcleo se pueda dividir, se presenta fases. Profase, metafase, anafase y telofase. Si usted postula la San Marcos entre profase y metafase, hay una prometafase. Si quieres recordar las fases de la mitosis en estudiar de memoria, ¿cuál es nuestra mnemotecnia? Prometa, ana, telefoniar. Prometa, ana, telefoniar. Mirando el núcleo, ¿qué ocurre en profase? Se inicia la cariocinesis. ¿Qué es cariocinesis, profe? Discúlpame. División del núcleo. ¿Qué ocurre en telofase? Se culmina la cariocinesis. Si en profase hay un núcleo, en telofase, en la célula ahora, sí tiene que haber dos núcleos que se están dividiendo ya. Cada fase tiene sus características. Por ejemplo, en prometafase, los cromosomas que hay dentro del núcleo que no se aprecian en la figura, ¿de acuerdo? Se siguen condensando. ¿Qué significa condensando? Engrosando. En metafase se forma una región conocida como el uso acromático. En ese uso, los cromosomas totalmente condensados se insertan en dicho uso, formándose en la parte media de la célula una región conocida como el uso acromático. En anafase, los cromosomas que hay dentro del núcleo se separan, se dirigen a los extremos del núcleo
y luego a los extremos ¿de dónde? De la célula. A eso se llama la disyunción. Disyunción significa separación de cromosomas dobles para convertirse en cromosomas simples. Y estos cromosomas simples se dirigen a los polos de la célula. ¿Qué pasa en telofase? Te lo dije hace un rato. Se culmina la cariocinesis, no la división del núcleo. Y luego ocurre lo que es la citocinesis, división del citoplasma. Por conclusión, ¿se están formando dos células hijas o no? Diploides. Ya sabes que diploides, cada célula tiene, si hablamos de humanos, 46 cromosomas. Profe, ¿y en profase? Te mencioné que se inicia la división del núcleo, la cariocinesis. Y algo interesante en profase es que se forma una región, conocido como el huso acromático. El huso acromático. Si tuviésemos más tiempo en esta clase virtual, que de hecho está interesante y así estamos trabajando en la mayoría de los cursos, ¿no? Si es que seguimos trabajando con clases virtuales, pues ya, y tuviésemos más tiempo, ahí se explicaría mejor, ¿no? Una imagen de una célula en la cual tú puedas visualizar, este es el huso acromático, ¿no? Ahí se aprecian los cromosomas. ¿Estamos? Esto que estás mirando es un resumen que Grupo San Marcos, por intermedio mío, ¿sí? Por intermedio de la plana de biología, te lo estamos ofreciendo. ¿Qué viene ahora? Regresemos a la teoría. Ahora viene lo que es la meiosis. Meiosis. ¿De acuerdo? Si la mitosis ocurre en células somáticas, células de nuestro cuerpo, la meiosis ocurre en células germinales, aquellas células elaboradas por los testículos y por los ovarios. Una célula germinal, si hablamos ejemplos en el varón, tendríamos pues al espermatocito 1, al espermatocito 2. Si hablamos de la mujer, tendríamos pues al ovocito primario, ovocito secundario. ¿Está bien? Esos son ejemplos de células germinales. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la meiosis? ¿Qué ocurre en la meiosis? ¿Está bien? A ver, ahí está. Empezamos con una célula que está en un extremo. ¿Qué célula será? A ver, te pregunto, ¿será somática o será germinal? Muy bien, germinal. Es una célula germinal diploide. Diploide. Ya sabes qué significa diploide. Es aquella célula que posee el número total de cromosomas que hay en un individuo. Un ejemplo, si los humanos tenemos 46 cromosomas, pues nuestras células diploides también tienen 46 cromosomas. ¿Qué pasa con esta célula? Antes de dividirse, recuerda la interfase, ¿no? Tiene que crecer. Esas figuras que ves en el interior son los cromosomas, ¿no? Hay duplicación del ADN, de los cromosomas. El ADN está dentro de los cromosomas, no se replica. Y ahí recién viene lo que es la meiosis. Es cuando una célula germinal diploide se divide dos veces. Por eso que hay tipo de meiosis. Formándose al final, quiero que veas el final, por favor. 4 células hijas germinales haploides. ¿Cómo representamos a una célula haploide? Colocando dentro de cada célula la letra N minúscula. ¿Qué es una célula haploide? Es aquella célula que posee la mitad del número de cromosomas que hay en un individuo. Ejemplo, si los humanos tenemos 46 cromosomas,
Nuestras células haploides tendrán 23 cromosomas. 23 cromosomas. Si en la meiosis, sigue mirando la lámina, por favor. La célula se divide 2 veces. Ajá. Significa que hay 2 tipos de meiosis. Ahí lo puedes apreciar. La meiosis 1 y la meiosis 2. También llamado meiosis reduccional, meiosis ecuacional. También llamado primera división meiótica, segunda división meiótica. Sinónimos. ¿En qué consiste solamente la meiosis reduccional? En que una célula germinal diploide, al dividirse, forman 2 células germinales hijas haploides. Y es en esta meiosis reduccional donde ocurre disminución de cromosomas de célula madre a hijas. Ese es justamente el objetivo de la meiosis. Reducir el número de cromosomas, miren en la parte superior. ¿Para qué? Para producir los gametos, que son las 4 células al finales que estás observando. ¿Y qué son los gametos? Células germinales hijas, hijas totalmente maduras, listas para realizar fecundación con el otro gameto, ¿no? ¿Qué sucede con estas 2 células germinales? 2, mira, cuenta ahí, 2. Se vuelven a dividir, ya estás leyendo, muy bien. Por meiosis 2, por meiosis ecuacional. Formándose al final 4 células hijas germinales haploides, formándose los gametos. En el caso del varón se forman 4 espermatozoides. En el caso de la mujer se forman también 4 células germinales, pero solamente una es funcional, el ovocito 2, por ahí le dicen óvulo. ¿Y qué hay con las otras 3? Son pequeñitas, degeneran, no sirven. Los segundos cuerpos polares. ¿Está bien? Regresemos. Ajá. Regresemos. La meiosis que ocurre en células germinales es cuando una célula germinal diploide se divide formando al final 4 células hijas germinales haploides. Tanto la mitosis como la meiosis, ¿de acuerdo? Ocurre cariocinesis, que ya sabes qué significa división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Tanto en la mitosis como la meiosis, en cuanto a la división del núcleo, está en las fases que lo vimos en mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Recordando que hay 2 tipos de meiosis: meiosis reduccional, meiosis ecuacional. ¿Qué me interesa? La meiosis reduccional. ¿Qué fase? La profase 1 en romanos. ¿Y por qué me interesa? Porque es una fase larga, debido a que posee estadios: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Y por qué has levantado la voz, profesor, en paquinema, también llamado paquiteno? Porque es la que te va a venir en tu examen de admisión. Es el estadio más importante, el paquinema. Debido a que en este paquinema se realiza el crossing over, también llamado el entrecruzamiento, que significa intercambio de genes localizados entre 2 cromosomas homólogos. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Par de cromosomas, uno pertenece al papá y el otro a la mamá. Esos cromosomas se unen e intercambian sus genes. ¿Con qué objetivo? De la variación en la descendencia. También llamado lo que es la variabilidad genética. Profe, habla en castellano, ¿ya? Es cuando los hijos
se van a parecer a ambos progenitores, tanto al papá como a la mamá. ¿De acuerdo? Tanto al papá como a la mamá. Entonces ahí tenemos un resumen sobre lo que es el ciclo celular. ¿Te puedes escuchar rapidito? ¿Qué cosa es el ciclo celular? Ciclo vital de la célula. Bacán. Etapas: interfaz y división celular. Chévere. Interfase: crecimiento de la célula. Periodos: G1, y G2. ¿Con qué periodo nos quedamos? S. ¿Qué ocurre? Replicación del ADN, que ya sabes qué significa. Después de que la célula crece, se divide. División celular. Se ocurre en células somáticas. Mitosis. Células germinales. Meiosis. Define mitosis. Una célula somática diploide, 2N, ¿no? Así lo representas. Se divide y forman dos células hijas somáticas diploides. Una célula diploide tiene el número total de cromosomas que hay en un individuo. Si los humanos tenemos 46, las células diploides tienen 46 cromosomas. Los monos tienen 48 cromosomas, las células diploides tienen 48. Meiosis lo realizan las células germinales elaboradas por testículos y ovarios. Define: una célula germinal diploide se divide dos veces y al final forman 4 células hijas germinales haploides. ¿Qué es una célula haploide? Aquella célula que tiene la mitad del número de cromosomas que hay en un individuo. Si los humanos tenemos 46 cromosomas, las haploides tendrán pues la mitad, 23. ¿Estamos? Recuerda que tanto en la mitosis como en la meiosis la célula sufre cambios. Primero se divide el núcleo, eso dile cariocinesis, luego el citoplasma, citocinesis, formándose células hijas. ¿Qué es lo más importante en profase? La formación del uso acromático. Prometafase, los cromosomas que provienen de la cromatina del núcleo se siguen engrosando, condensando. Meta, el uso acromático está grande. Los cromosomas en la parte media están unidas a ese uso, formándose una región, la placa ecuatorial. Ana, estos cromosomas dobles, conocidos también como fibras dobles, si cromátides hermanas, se separan, a su disyunción, y se dirigen a los polos de la célula, migración. Telo, se culmina la cariocinesis. Si en profase hay un núcleo, en telo hay 2. Pero luego falta la división del citoplasma, dile citocinesis. ¿De acuerdo? En vegetales puede ser centrífuga y en animales, células de animales puede ser centrípeta. Pasemos a las preguntas. Igual, jóvenes, de las 15 preguntas, hemos seleccionado unas cuantas por falta de tiempo. ¿Por qué los leucocitos, glóbulos blancos, no se dividen? No se dividen. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque pasan por ese periodo especial que es el G0, la diferenciación celular. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La letra D, número 1, ¿no? Número 2, en células vegetales, acuérdate que una célula vegetal en su citoplasma no tiene centriolos. Y si no hay centriolos, ¿por dónde se va a dividir esta célula vegetal? En vez de ello, la célula vegetal tiene una organela. Organela significa estructura vital parecida a los centriolos. Se le conoce como el uso acromático. Pregunta 7. ¿Cómo se llama la división del núcleo? Cariocinesis. ¿Pero eso te están preguntando? No. ¿Qué te están preguntando? ¿Cómo se llama la división del citoplasma? Citocinesis. También llamado citodiéresis. Citodiéresis.
La citocinesis se inicia antes de dónde y se culmina, ¿no? ¿En dónde se inicia la división del núcleo? Del citoplasma. Se inicia, ¿de acuerdo? Se inicia al final de la telofase. Se inicia. ¿Está bien? O se culmina, a ver. A lo mejor lo estoy haciendo adrede para ver, quiero que tú pienses. ¿En dónde se inicia? Ah, te diste cuenta. Muy bien. Se inicia terminando. ¿Terminando qué? La telofase. Ahí se inicia. ¿Y cuándo se culmina? Al inicio de la profase. Pensé que ibas a caer, ¿eh? Muy bien. Importancia de la interfase. Recuerda que interfase es cuando la célula crece. Y ocurren muchos eventos. ¿Y cuál es lo más importante? Ocurre en el periodo S. Ajá, la replicación del ADN. Si quieres, dile división del ADN. Ahí tienes un resumen bonito sobre el ciclo celular. Recuerden que cuando trabajemos ya en clases normales más adelante y cuando toque de nuevo este punto, pues ahí vamos a explayarnos más, ¿no? Con esquemas bonitos, poder explicar mejor, aunque yo espero que esta explicación que yo te he brindado haya sido de tu agrado. Recuerden, chicos, que los días se pasan rápido, no hay que desesperarnos, quedémonos en casa. Les cuento algo. El truquito para poder mantenernos firmes es el consumo del té. ¿De acuerdo? Su té con su limón, ¿sí? Su té con su anís. ¿Sabes con qué? ¿Cuál es el té que usted tiene que tomar? No te olvides, ¿ah? Ahí va. Té sé quieto. No vayas a ningún sitio, no salgas de tu casa. Quédate en casa. En Estados Unidos le dicen stay home, stay home. Quédese en casa. Ya falta poquito para poder estar juntos, para poder hablar de muchas cosas relacionadas con esta pandemia. Por ahí algunos le dicen la guerra biológica, no quiero hablar más sobre ello, que está ocurriendo ahorita a nivel mundial. Ya saben, chicos, falta poco para encontrarnos. Bendiciones, muchas gracias y hasta luego.